Muy buenas tardes a todos y a todas, a los y las estudiantes de este seminario Un Mundo por Descubrir, acercamiento a los archivos en y sobre Chiapas. Que como ustedes saben, este seminario está dirigido a investigadores e investigadoras y tesistas también de la carrera de historia o áreas afines que buscan mejorar sus respectivos trabajos de investigación, aprovechando por supuesto la riqueza informativa de los más diversos archivos que existen en y sobre Chiapas. En esta tarde del ya 28 de octubre del año 2022, tenemos al maestro Cristian Camacho, que amablemente aceptó participar en este seminario. Él es director, tal cual, ¿verdad, Cristian? Director del Archivo Histórico Municipal de Tapachula, de la Perla del Soconusco. Así que te damos la bienvenida, Cristian, a este curso. Muchas gracias y por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Gerardo. Un placer estar compartiendo con ustedes un poco de archivos y más Chiapas, ¿no? Que está tan Claro, necesitado de gente interesada por la historia, que al final están estas fuentes, ¿no? Ya lo había dicho Immanuel Wallenstein, son homotéticas, están ahí y nos van a dar luz en los acontecimientos de nuestro Chiapas y sobre todo toda esta área de frontera, ¿no? De Soconusco por que supuesto. tanto falta tener esta No, historiografía. y sobre todo una región tan importante, política, económica, culturalmente como el Soconusco, y lo que implica los vínculos con Guatemala, con Centroamérica, lo que ha sucedido, bueno, desde el siglo XIX, ¿ah? Y el XX, por supuesto. Hace unos meses conocí a Cristian, debo confesarlo, cuando asistí al archivo histórico de Tapachula, era mayo, Cristian, cuando fui a sudar allá a la Perla del Soconusco. Y yo lo que les quiero comentar, porque es un incentivo también para los y las estudiantes, es que alguien por ahí me pasó tu correo electrónico, creo que lo encontré en la página del archivo y me respondiste inmediatamente, ¿ah? Y entablamos el contacto para poder visitar este archivo. Ya hablaremos al respecto, el procedimiento de consulta, digo, las condiciones que existen y toda esta cuestión. Yo quiero arrancar porque como te comenté, lo principal en este seminario es que los y las estudiantes, tesistas que nos acompañan, investigadoras e investigadores, conozcan qué archivos tenemos para estudiar la historia de Chiapas. Y uno importantísimo es el municipal, el histórico municipal de Tapachula. Cristian, ¿cuántos años llevas trabajando ahí y cómo llegaste al archivo de Tapachula? Contanos así brevemente. Bueno, te cuento que yo por motivos personales tuve que viajar a vivir a Tapachula. Renuncié a una coordinación en aquel tiempo en la Universidad Pedagógica Nacional, era profesor investigador y coordinaba la licenciatura en psicología educativa. Me voy a Tapachula y en algún momento sale una convocatoria para el archivo, no especificaba para qué. Ujú. Y bueno, el punto es que presenté mi currículum en esta inercia también de el nuevo gobierno, ¿no? De la cuarta transformación, Sí. pues porque yo en trabajos municipales, así como de gobierno, no es muy mi área, pero en esta iniciativa sí te puedo decir que llegué con el currículum de frente, sin ninguna palanca, sin conocer a nadie, Ujú. y bueno, en una charla terminé por aceptar el trabajo y cabe mencionarlo, me parece un punto importante, los sueldos en materia de archivos municipales son muy bajos. Sí. Entonces, generalmente, pues yo hice ahí un trato para poder tener un poco de tiempo para trabajar en otro lado en ese Ujú, momento. ujú. Y bueno, ahí empezó la historia que tendrá ya como un año, 4 o 5 meses. Ya. Pero el archivo tenía muchas necesidades, ¿no? Entonces hicimos una revolución hasta ganar el premio Eso. al mérito archivístico. Claro, claro, que ya vamos a hablar de ese premio que entrega el Archivo General de la Nación, que por cierto, estábamos en un café aquí en San Cristóbal platicando cuando recibiste esa excelente
noticia. O sea, hace más de un Llegó el año que correo. asumiste, correcto, hace más de un año que asumiste el cargo como director del Archivo Histórico de Tapachula. ¿Y en qué condiciones encontraste el archivo, Cristian? Esa es la segunda pregunta que te lanzo en esta tarde. Eh, híjole, el primer problema que tuve en el archivo histórico de Tapachula, bueno, primero hablando con el doctor Justus Fenner, que Ujú, en dos, tres momentos estuvimos platicando, sí. él me comentaba pues que no había que espantarse, ¿no? La realidad es que hay pocos archivos históricos en el sureste de Chiapas. Casi todos están en concentración y Ujú, muchos tienen pues los archivos destruidos. Entonces el archivo histórico de Tapachula en ese momento pues ya le llevaba una ventaja grande a todos los demás municipios, ¿no? Una ujú, por una instalación preciosa que tiene dentro del Museo de Tapachula, que es la antigua presidencia municipal, ujú. que es una instalación muy linda. Sí. Dos, porque de alguna manera pues tiene dos climas y el pago de luz entra ahí con los gastos del museo y porque Ujú. es costoso, ¿no? O Pues sea, eso lo el municipio. el archivo está dentro de un museo, eso hay que especificarlo a los estudiantes, investigadoras, Está investigadores, dentro ¿no? del museo y es una Correcto. institución, perdón, es un edificio que está protegido por el INAH. Ujú, Entonces tiene ciertas características, es un lugar muy bonito, es un lugar también que es un reto muy grande. Entró con un presupuesto hace tiempo cuando Zoé Robledo era el legislador, ujú, inyectan dinero, pero al parecer el edificio de al lado de Lina, ujú. que estamos juntos, se colapsó por Sí. problemas técnicos y que no hicieron rendición de cuentas adecuada. Ujú, Y bueno, tener el edificio en condiciones adecuadas ha sido complicado porque sí claro. requiere constante tratamiento. Más Ujú. recordarles a tus estudiantes, a los colaboradores que están aquí, que Tapachula está entre 80 90 grados de humedad. Las paredes se llenan de salitre, se hacen como unas víboras, Sí, es muy común el moho, es muy claro. común los puntitos negros. O sea, es todo un reto realmente en este clima tener archivos, obras de Sí, arte, cuadros. por Es muy supuesto. complicado. Sí, es que lo que mencionabas, porque si comparamos con otros municipios de Chiapas, el archivo histórico municipal de Tapachula tiene ciertas ventajas. Es decir, se ha resguardado muchísima información. Recuerdo la primera vez que llegué, en el 2019, si no recuerdo mal, principios de 2019, estaba otra administración, había otro director o directora, no recuerdo en ese entonces, y me comentó que muchos documentos sí, o sea, que habían transferencias documentales hacia el archivo, pero que estaban en una bodega. Ya no vas a hablar de las transferencias también, ¿ah? Que se han realizado al archivo, pero hay una ventaja, es que hay documentación histórica en Tapachula, o sea, se ha resguardado. Eh, y esa es una ventaja con respecto a otros archivos. No sé si lo ha comentado Justus, pero en mayo, luego que estuve ahí con vos en el archivo, fuimos a Motocintla y sencillamente la respuesta fue, hace unos años quemaron la presidencia municipal y se fueron los archivos. Tapachula no. Tiene esa característica de que sí se resguardan, pero ¿cuáles fueron las condiciones en las cuales encontraste el archivo cuando asumiste la dirección? El problema del archivo histórico tendrá que ver con el tipo de trabajadores que están en un municipio, en este Ujú, ambiente municipal. Hay que recordar que los municipios se mueven por trienios. sí, Entonces, esto vuelve muy compleja la situación y el último año del trienio hay muchos jaloneos, hay sindicatos, gente que se va afianzando. Entonces, y aunado a los bajos sueldos, sí, uno de los detalles ahí fuertes fue que cuando yo entré, había personajes que tenían muchísimos años ahí, pero que venían de plazas, pues de hacer costura, manualidades. ujú, Recordar que el archivo municipal de Tapachula, el histórico, tiene una particularidad, no depende de la Secretaría General, como debería ser legalmente,
sino depende de la Secretaría de Educación y Cultura. Entonces es sumamente complicado empatar la agenda del archivo histórico con esta secretaría, pues porque la gente que trabaja no entiende y piensan que el archivo histórico es una especie de como para hacer eventos de cultura históricos, montar fotografías, No para la pero investigación. lo más importante en la ley, lo más importante que es la preservación, la conservación, la digitalización, la clasificación, la descripción, todo esto que viene en la Ley General de Archivos, ellos el vocabulario ni siquiera lo comprenden. Entonces, ha sido una labor de convencimiento y de concientización complicada, que fue lo primero que se hizo a mi llegada al archivo. Explicarle a los secretarios, a los funcionarios públicos, qué es un archivo y cuáles son sus funciones. Correcto. El otro detalle es que este personal que estaba, pues, alguno no sabía usar ni la computadora. Pues si no manejas Excel, ¿cómo vas a hacer una base de datos para el archivo histórico, verdad? ¿Cómo vas a hacer un vínculo? ¿Cómo vas a hacer una digitalización? Dividir en alta calidad y en JPG. O sea, requiere cosas así. Y el detalle que yo le planteaba a mis alumnos y a mis compañeros de la Facultad de Historia de la UNICACH, que es lo más cercano que tenemos a archivística aquí, realmente, porque no hay archivística en Chiapas. Sí. Yo les comentaba que a veces llegan y ven a la gente ya grande, que tiene muchísimos años, y les da como ternura o como una narrativa, ¿no? Y yo les decía, no deben de caer en eso, porque esos puestos de trabajo son para ustedes. Y si ustedes no trabajan ahí, se los están quitando personas que no estudiaron, que no tienen esa capacitación. Es más, todavía en Chiapas, lo ideal sería que se vayan a la maestría en archivística y que regresen. Claro. Pero la realidad es que ya con que esté un historiador ganancia. o en la UNACH creo que hay archivonomía, no es cierto, hay bibliotecología. Sí, bibliotecología. Pues ya podríamos tener algún avance importante. Claro. Es que, perdón, es que has mencionado dos condiciones, porque bueno, ya luego vamos a hablar de los fondos documentales que se resguardan, de las transferencias y toda esta cuestión. Esa es una primera parte para acercarnos a ese archivo porque sé que ha sufrido mucho. Primero es lo que sucede en nuestros países latinoamericanos. A mí también me tocó la experiencia de trabajar en un archivo. Y recuerdo que la primera pelea es precisamente la que vos mencionás, colocar al archivo dentro del organigrama en el lugar que debe estar, dentro del organigrama del ministerio, de la secretaría, de la municipalidad, de lo que sea, ¿no? Es interesante porque como no se entiende la función del archivo, se le envía a una Secretaría de Educación y Cultura, ¿verdad? No a la Secretaría General, por ejemplo. La otra cuestión que mencionabas, que me parece interesante recalcarlo, es los archivistas. O sea, en nuestros países tenemos una deuda enorme porque las carreras de archivística son pocas, a diferencia de España y otros países. Yo conozco mucho el caso salvadoreño, por ejemplo, y la mayor parte de archivistas, pues sí, es porque lo llevaron ahí de castigo o por diferentes razones, ¿verdad? Te castigan con mandarte al archivo de las instituciones. Afortunadamente, algunos de ellos han viajado a España, han recibido algún tipo de capacitación. Eso es lo que se busca también cuando se asume una dirección. Ahora, en tu caso, lo que yo vi cuando llegué en mayo es que te has hecho rodear por personas jóvenes y muy capacitadas para este trabajo que mencionas. Desgraciadamente, en un primer momento intenté, pues, conciliar, capacitar al personal, pero encontré varios factores. Uno, ya personal de muchos años, que estaba en el archivo con otras funciones. Tenía una secretaria, por ejemplo, que estaba en otra oficina, pero que estaba en el archivo. No podía yo limpiar un documento porque hacía polvo y molestaba a la persona, ¿no? Entonces le decía, bueno, es que este es un archivo histórico, debes de salirte de aquí. Sí. Gente que, como en la antropología, ¿no? Se apropian del territorio, del espacio, ¿no? Lo significan. Claro. Y se vuelve una batalla, como decía un compañero, es que fue la toma de la Bastilla, ¿no? Fue algo complejo.
Porque sí, en algún momento, pues esta gente se tuvo que ir, pero aparte el sindicato Ujú. los protege, quedaron dentro Sí. de la estructura, regresaron a sus plazas, había aviadores, Ujú. o sea, teníamos toda una fauna en la parte del archivo histórico, Sí, pues que es parte de un circuito municipal, pero no había gente competente. correcto. Y había también algo importante de decir, y estoy agradecido de esta invitación de hoy para Ujú. plantearles esto. Cuando un investigador llega, porque también es culpa de los investigadores, cuando un investigador llega y llega a ver al archivista municipal Ujú. que tiene un sueldo bajo y le dice, échame la mano, y le suelta un dinero para que le haga la paleografía o le baje los documentos, realmente lo que está haciendo es quitándole el tiempo de clasificación, de Sí, organización, de descripción, claro, claro. y lo está ocupando en otra función. Entonces, como nadie se da cuenta y nadie lo Ujú. regula, de pronto estos archivos se vuelven un negocio, porque la gente empieza a traficar la información y Sí. posteriormente con esa delgada línea viene cómo se va degradando la ética y empiezan a traficar con los documentos. Ujú. Entonces, desgraciadamente yo encontré muchas líneas con las personas que estaban ahí que Sí. traficaban con información y en hipótesis traficaban con documentos. Sí. ¿Qué pasa? Que como no saben los funcionarios públicos sobre protocolos de seguridad del archivo histórico, entonces empieza a haber fugas y es ahí donde se empieza a perder el patrimonio histórico Ujú. documental, que ahora ante las leyes están determinados como monumentos históricos, ¿no? Sí. Entonces es algo delicado poder sacar estos documentos. Si yo no tengo un catálogo de clasificación documental adecuado, cotejado, Ujú. revisado Ujú. y mejor aún, digitalizado, porque Sí. la digitalización es una acción desesperada para proteger los documentos. Sí. Entonces cualquier persona puede entrar, sacar documentos y no hay manera de poder defender esos documentos o ese Ujú. patrimonio histórico. Correcto. Generalmente los archivos tienen el número de caja, el número de expediente, pero no hay asunto, no está el número de fojas, no están las Ujú. particularidades de la caja, cuando se cruzan los asuntos, dónde provino la primera clasificación de origen. O sea, hay Correcto. una serie de situaciones que hay que trabajar. Es muchísimo trabajo, Sí. pero encontré en un primer momento personal que no estaba cumpliendo estas exigencias y se dedicaba a paleografiar Sí. para mandar a otros centros y sacar Claro. dinero, ¿no? Eso ha cambiado totalmente y ahora que ya mencionas las cajas y todo eso, ya podemos entrar en materia. ¿Ah? ¿Qué fondos documentales encontramos para los investigadores e investigadoras? Porque hay un cambio en el archivo desde que asumiste la dirección, se están cumpliendo las funciones. Yo puedo dar testimonio como investigador que estuve ahí en mayo, que fueron muy amables, me brindaron la información, revisamos cajas, pero siempre con ustedes, ¿ah? Eh, Somos y desconfiados. correcto, y esa es una norma de oro para todo archivista, ¿ah? Y toda archivista. Ahora, ¿qué fotos documentales se resguardan, Cristian? ¿Qué encuentran los investigadores ahí en el archivo municipal de Tapachula? Te voy a proyectar Ujú. mi catálogo para que lo puedas ver, Perfecto, pero perfecto. antes les quiero dar un antecedente. Sí. En un inicio, hay una historia que todavía yo no puedo armar. Al parecer, el doctor Justus Fenner sabrá algo por ahí porque Ujú. también fue como fundador. Sí. Hay un catálogo de la época de un presidente que se llama Pano, de hace más de 15 años. Ujú. Está como inventario histórico y en algún punto me habían pedido este catálogo o este fondo, este inventario para poder publicarlo en un atlas. Sí. Yo revisé ya cuando se va el personal y me quedo con el personal más adecuado, Ujú. entramos a hacer esta revisión
Y tristemente nos encontramos con que este inventario no es fiable porque muchos expedientes ya no existen. Entonces, pues realmente ya no coincide y mucho Ujú. material está revuelto entre el archivo de concentración y el Ya, archivo histórico. histórico. Es aquí donde se decide hacer un nuevo catálogo. Ujú. Y bueno, ya con la coordinación y con algunos cursos con el Archivo General de la Nación, ellos nos dan como el visto bueno, empezamos a Ujú. trabajar en esto. Y actualmente, quien quiera venir a revisar este catálogo, pues va a encontrar como 10 cajas, no va a encontrar más, ¿no? Claro. Va a encontrar juzgado segundo a lo mucho, Ujú. pero no va a haber más. Sin embargo, cada vez que avanzamos con esta clasificación documental, organización, descripción, es importante porque ya va quedando el antecedente jurídico de que esos documentos existen y Entiendo. que no se pueden perder, ¿no? Por supuesto. Por ese motivo, el Archivo Histórico de Tapachula no tiene catálogo en línea, ni Ujú. presta catálogos, ni manda atlas, porque si yo mando un inventario con información falsa, como institución te estoy diciendo que tengo esos documentos y Sí, me puedo meter en un problema de transparencia. grave problema. Eh, ¿A qué va esto? Usamos el inventario viejito para darnos una idea más o menos de cómo está, Ujú. pero la verdad es que cuando llegan los investigadores, lo que hacemos es por temática ir dándole como opción para que Sí. pueda el investigador revisar las cajas y Ujú. encontrar la información que necesita. Y el catálogo, pues realmente todavía está en proceso de. Te voy a mostrar un pequeño ejemplo. Ujú. Toda la pantalla dice compartir. Sí, todavía el video después, ¿verdad, Sí se ve Cristian? ahí, ¿verdad? Sí, perfecto. Si quieres ponerle... Ah, hoy sí, ya estamos compartiendo en pantalla completa. Bueno, como todo tu catálogo trae su parte histórica, ¿no? Sí. El archivo se funda en 1998 por el licenciado Ujú. Javier Vigilio de León Orozco. Bueno, el archivo anduvo rondando de un lugar a otro, estuvo hasta en una casa privada, en edificios, las cajas, pues, por una falta de conocimiento, ¿no? Y de interés, estuvieron en muchos lados, hasta que en el 2018 logra estar el archivo histórico en el antiguo Palacio Municipal, Sí. en el MUTAP, el Museo de Tapachula. Ujú. Y ahí es donde ya cumple su historia, ahí estamos actualmente. Y bueno, en 2019 sucede esta fusión de secretarías que les había dicho. Ya no es Secretaría de Cultura y Secretaría de Educación, sino Secretaría de Educación y Cultura. Y por algún extraño motivo, el archivo histórico depende de esta secretaría, que es algo muy problemático, por cierto. Sí. Aquí tenemos los fondos, las secciones, las series, las transferencias. Bueno, todos los fondos van a ser de presidencia municipal. Ujú. Esta fue una organización que se hizo de origen. Sí. Entonces, pues prácticamente todo lo que van a encontrar es presidencia municipal y lo que va a cambiar son las secciones. Correcto. Es importante comentarles aquí que nosotros no recibimos donaciones, o sea, no recibimos otro tipo de fondos documentales, pues porque tenemos un rezago muy importante y muy complejo para poder resolver. Ujú. Todavía en concentración tenemos mucho y falta mucho que clasificar, por lo tanto no podríamos pues, recibir otro tipo de cosas. Sí. En cuestión de la sección, pues tenemos la presidencia municipal, tenemos los juzgados, tenemos prefectura política, agencia del Ministerio Público y una pequeña caja que se denomina Tuxtla Chico. Recordar que en el siglo XIX, Tuxtla Chico, Escuintla y Tapachula fueron como las cabeceras más importantes y las que decidieron el destino de Soconusco, ¿no? Entonces, van a encontrar, por ejemplo, en las cajas de juzgados,
mucha comunicación entre los especie como de personajes que aplicaban la ley como jueces, no quiero decirlo así, que se comunican entre Tuxtla Chico y se comunican con Tapachula y con Escuintla, ¿no? Ahí hay mucho tráfico de documentos, mucha comunicación. Sí. Entonces, si se fijan, pues estos documentos generalmente los vamos a encontrar pues del siglo XIX, 1824 creo que es lo más antiguo, Sí. y vamos a llegar hasta 1900, ya una época más contemporánea, pero realmente el archivo histórico se movió 15 años con estos documentos, Ya. que es la primera transferencia. Una de Todos las cosas son que, de la primera perdón, transferencia, ¿eh? Todos son de esto es la, primera bueno, transferencia. hay algunas de la segunda también, por ejemplo, el 2 que tenés ahí de presidencia municipal. Ah, bueno, sí, primero. Ajá, Esta es segunda transferencia, aquí está. sí, sí. También repite la misma, tenemos la serie, juzgado primero, juzgado tercero, juzgado segundo, presidencia municipal. Y bueno, uno de los problemas de la segunda transferencia es que no está terminada. Mm, Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es la catalogación de la primera y vamos a partir a la segunda. ya. Entonces, bueno, estamos más o menos con esta división. Y la tercera transferencia, porque el archivo tiene 3 transferencias. La tercera transferencia, pues a la antigüita, llega el investigador, nos pregunta su tema y nosotros sabemos más o menos pues dónde está ¿Qué se puede la encontrar? información y ahí vamos buscándole y si traen tiempo los investigadores, pues nos metemos a las cajas y revisamos, ¿no? Pero la realidad es que tercera transferencia no vamos a encontrar ahorita un catálogo. Y aparte porque se hizo un debate, el fondo va a ser presidencia municipal otra vez, pero es que antes, en el siglo XIX, todo se concentraba en presidencia municipal. Claro. Y ya con tercera transferencia, que es historia contemporánea, vamos a encontrar pues la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Transportes, la Secretaría de Cultura, la Secretaría, ya podemos hacer secciones, series y subseries. Correcto. Se Se diversifica la está trabajando administración. ahorita en un proyecto que tenemos, porque no, somos un poco inquietos en ir trabajando con un poquito de todo. Sí. Eh, eh, lo que pasó es que primera transferencia se está manejando con estudiantes de historia de la UNICACH. Entonces, ahorita, por ejemplo, tenemos 5 cajas de juzgado segundo de primera transferencia que se están clasificando, ordenando, haciendo descripción documental, planteando el asunto, las fechas extremas en el catálogo. Sí. Y el fin de semana yo estoy haciendo un fondo de presidencia municipal, sección educación, serie secundarias, primarias, perdón, fondo presidencia municipal, Fondo. sección educación, serie va a ser alfabetización, secundarias y primarias, Eso es ¿no? Estamos todavía en esta de la segunda o la tercera tercera transferencia. transferencia. Tercera transferencia. Es que antes de que avancemos, para los que no tienen formación archivística y que nos están acompañando en este seminario, ¿en qué consiste una transferencia documental, Cristian? Para que lo expliques. Porque Claro que sí. aquí estamos manejando primera, segunda, tercera transferencia. ¿Qué se entiende por transferencia documental? En el caso de Tapachula, la presidencia municipal, en la parte de abajo, tiene una especie de bodegas donde están los archivos que bajan de los archivos de trámite. Sí. Toda dependencia municipal genera documentación y esta documentación va a ser manejada por un responsable de archivo que se le llama RAT para la legislación mexicana. El RAT es una persona que va a clasificar estos documentos y que los va
guardar en los archivos de trámite, que son estas oficinas municipales. Estamos hablando de documentos vivos, de documentos que se requieren en ese momento. Son documentos activos. Archivos de gestión. Estos RATs son elegidos, pero tienen una manera de clasificar. El Archivo General del Estado acaba de capacitar a ciertos municipios con la nueva clasificación, que se está volviendo un poco compleja porque ya no es por secretaría, ahora es por temática, ¿no? Y hay ciertas circunstanciales que se van creando dependiendo las particularidades de cada municipio. Entonces se necesita un trabajo muy a detalle para hacer que se cumpla la ley de archivos y hacer que se cumpla la ley de transparencia. Sí. Una vez que estos archivos necesitan pasar a semiactivos y van a pasar al archivo de concentración. En el archivo de concentración vamos a encontrar a un responsable de concentración donde le va a dar espacio a los RATs para que puedan guardar ahí sus cajas. Correcto. Entonces, de estar en el archivo de trámite, pasa al archivo de concentración y dependiendo del tipo de documento, cada documento va a ir pasando por sus tiempos. Estos tiempos son importantes porque, bueno, cuando el RAT pasa al archivo de concentración, va a eliminar ciertos documentos. Generalmente se eliminan las copias, por ejemplo, ¿no? Baja archivo de concentración. Concentración necesita revisar ya cuando pasó determinado tiempo junto con el RAT. Y hay una junta interdisciplinaria en materia de archivos municipal. Y esta famosa junta sesiona cada 2 o 3 meses. Sesiona y va a decidir qué archivos se van a destruir. Se tienen que destruir, se tienen que hacer confeti, se tienen que llevar a un lugar de reciclaje. Algunos lo llevan a la Secretaría de Educación Pública México, otros aquí a Tuxtla Gutiérrez. Es un tema delicado. Bueno, es lo que se conoce como expurgos, ¿eh? Los expurgos son sumamente delicados. Es muy delicado, pues que ya se les han escapado algunos documentos. Sí. Antiguamente las viejas prácticas era quemarlos o llevarlos al basurero municipal y enterrarlos. Pero ya con la nueva jurisdicción, las nuevas leyes, pues está haciendo esto que es más ecológico. Y bueno, dentro de todo este proceso hay documentos que nacen históricos. Por supuesto. Y hay documentos que se tienen que revisar y decidir qué es histórico. Es lo que se conoce como la valoración documental, Cristian, que deberían hacerlo los historiadores y las historiadoras, ¿verdad? Para ver qué documento tiene ese valor secundario. Nos llaman generalmente a nosotros, el archivo histórico, como para dar en el caso de Tapachula, para dar una pequeña revisión y decidir qué es histórico y qué no. Correcto. Pero bueno, con esto de la historia de las mentalidades, la historia contemporánea. Historia de la vida cotidiana. Exactamente. Sí. El historiador es un poco más sensible a tomar documentos que tal vez no son tan históricos según la legislación, pero que se retoman para poder salvar esos reflejos de cotidianidad de la vida diaria, para poder entender ciertas cosas. Entonces, yo creo que hay ahorita un cambio de paradigma. Desgraciadamente la ley todavía no lo contempla en la historiografía, en la forma de hacer historia, y también cómo la antropología está abrevando de la historia, ¿no? Entonces, por ahí... Por todo el impacto que existe de la historia cultural, de la microhistoria, o sea, todas estas cuestiones que va ampliando, porque claro, todo el mundo se imagina que el documento histórico es un acta de independencia, es solamente así lo de los grandes hombres y grandes mujeres y las figuras políticas. De hecho, te traigo un ejemplo ahorita de un documento de historia cotidiana. Ahorita te lo proyecto. Por favor.
Sí, es Y que bueno, eso hemos estado, perdón que te interrumpo un momentito nada sí, sí, más, sí, es claro. que cuando estuvimos en Tuxtla con Justus, platicábamos sobre eso. Bueno, algo relacionado. Los documentos no hablan por sí mismos, es el historiador o historiadora los que los hace hablar en una narrativa por medio de las preguntas de investigación. Y ahora estamos viendo otra cuestión metodológica también, y es que la historia se ha ampliado. O sea, no nos Exacto. quedamos con la historia diplomática, la historia política, sino que, como vos mencionabas, o sea, cuando se asocia la antropología interpretativa con la historia y da pie a la historia cultural y todas estas cosas, pues es bastante vasto el terreno, ¿eh? Algunos filósofos, historiadores, como Manuel Wallenstein, Ujú. ya proponen hasta una fusión de ciencias sociales, poniendo la historia en un eje central, ¿no? Entonces, Sí. pues hay un cambio de paradigma por ahí, ¿no? Entonces, Ujú. habrá que estar atentos, ¿no? A esas nuevas metodologías, más Correcto. críticas, diría yo. Y este es el ejemplo que no Y querés aquí mostrar. les traje un mapa general antes de pasar al ejemplo. Ah. ¿Qué van a encontrar en presidencia municipal? Solicitudes, documentos de tesorería y documentos de construcción, generalmente. Ujú. Juzgado primero, segundo y tercero, en las secciones, van a encontrar juicios, van a encontrar decretos, comunicaciones y algunos periódicos. En prefectura política vamos a encontrar decretos, comunicaciones y algunos juicios. Agencia del Ministerio Público, vamos a encontrar órdenes de aprehensión y detenciones. Y en Tuxtla Chico vamos a encontrar documentación girada al municipio, notificaciones, juicios y tesorería. Ujú. Entonces, eso es como para darnos una idea de qué podemos encontrar en esta primera y segunda transferencia. Ya. Y les voy a poner el documento directo. Dame un segundo, por favor. Sí, claro. Creo que Aquí lo tengo. estábamos viendo hace un ratito. No era esa. Ah, no lo vas a poner directo, ¿eh? Sí, aquí lo tengo. Déjame. Bueno, este, de primera transferencia, les traje unos documentos digitales para presumirles. Perfecto. ¿Qué les quiero presumir? Pues nosotros estamos digitalizando a 1080 ppi. El Archivo General de la Nación propone que sean 380 o 360 aproximadamente. Entonces nosotros digitalizamos en alta resolución. Cuando ustedes piden un documento digital en el Archivo Histórico de Tapachula, les vamos a entregar un digital en TIFF-RAW para alta calidad. Son archivos pesados que se ven hasta oscuros porque los metes al programa de diseño y los haces con una claridad increíble y puedes acercarlos mucho. Y Ujú. también está el JPG para que tengan más entrada. Este es un documento, déjenme, aquí traigo mis anotaciones que quería comentarles. Este es un documento de un juicio, es un juicio muy especial. Es del siglo XIX, es de 1846. Es un juicio a un indígena que se llama Pedro Juan, que tomó alcohol, licor, y apuñaló a un caballo, creo. Pero tiene algo muy interesante que es parte de esta historia. Y lo interesante es que si se fijan en esta parte de aquí, se emite un fallo a nombre de la neutralidad. Entonces, este es un documento muy lindo. ¿Por qué? Este documento está dando fe, está dando testimonio de un periodo en el que Soconusco se encontraba en un estado muy complejo, pues porque no podía trabajar con México ni con Guatemala, ¿no? Ujú. Porque como ustedes saben, hubo iba a haber un enfrentamiento y se decide que entre en neutralidad.
y esta neutralidad dura 17 años. Entonces, aquí tenemos un documento que, donde se emite un fallo de un juicio y se emite a nombre de la neutralidad. Y resulta que estos funcionarios que la hacían como de jueces, pues no eran grandes letrados, eran personas que hacían lo que podían en ese momento y de alguna manera pues no tenían tanto apoyo como para asesorarse con México o Guatemala, aunque existen algunos documentos donde sí se apoyan, ¿no? Pero en este caso, aquí te va contando la historia de cómo este señor estaba ebrio, apuñaló a la mula, y cómo el juez del juzgado segundo de la Villa de Tapachula, pues le dice que está condenado a trabajar un mes en los trabajos públicos, ¿no? Y ahí te va contando más o menos como los testimonios. Esto te da una idea también de cómo era la vida cotidiana en ese momento y cómo era la resolución de conflictos entre ladinos E e indígenas. indígenas, ¿no? O en 1848. 1848. Y Sí. bueno, si se fijan en la digitalización, pues hasta podemos ver el hoyito, ¿verdad? Miren, Impresionante. Sí, aquí están los honguitos para que los vean. sí. No están activos, Eso es lo pero bueno. eso es lo bueno. Pero sí, es una digitalización que les puede permitir como investigadores, ahora que se está innovando, ¿no? A mí me parece muy importante la narrativa documental. Correcto. Entonces, en ese ir contando la historia, la narrativa es fundamental. Voy a atreverme a decir algo, espero no ser muy atrevido, No herir pero por susceptibilidades. ejemplo, herir susceptibilidades, pero en el libro de neutralidad del doctor Justus Fenner, Sí. cita una cantidad de documentos relacionados con la independencia. Hay por ahí uno donde se declara la independencia de Tapachula y habla de cómo hay 72 indígenas o 72 personas que no saben leer y escribir y son representadas por una persona. La realidad es que te lo está contando, pero está en letra nada más, ¿no? Imagínense si te lo va contando y tienes de referencia en el libro estas bellezas de documentos, No, ¿no? claro, claro. No, y Entonces es ya que, estamos hablando de una narrativa histórica, por de la supuesto, estética, de sí. entender la época visualmente, ¿no? No, y es que quiero aprovechar para señalar algo a los compañeros y compañeras que nos acompañan esta tarde. Fíjense qué distinto es, y yo siempre lo he visto y lo he recalcado, qué distinto es el criterio del historiador y del archivista. Cristian nos está insistiendo en la calidad de los documentos para el trabajo histórico. Es decir, lo que está resaltando es la documentación que se resguarda y cómo se puede utilizar, ¿verdad? El historiador creo que no tiene, o la historiadora no tiene ese campo tan amplio del archivista, porque la tarea principal del archivista es la preservación, por supuesto, y también la disponibilidad, o sea, la puesta a disposición de esos documentos para que se haga investigación, no solamente sobre un tema. Por eso yo siempre he criticado mucho, ¿verdad? Cuando los archivistas en su desesperación por digitalizar los documentos, que vos lo mencionabas, Cristian, ¿verdad? Es una estrategia desesperada o algo así dijiste, ¿verdad? Sí. Pero no es la solución porque, a ver, cuando le piden a uno como investigador, y mire, lo que digitalizó, ay, me lo pasa, por favor. Pues sí, pero es que uno tiene otro criterio, o sea, y el criterio del historiador es más reducido, o de la historiadora. Uno va por su tema y nada más. No le interesa los otros documentos. Al archivista sí. Y por eso nos interesó con Justus en este curso tener la mirada del archivista, de la archivista y también del investigador. En este caso, Cristian nos está haciendo hincapié en la digitalización, nos está mostrando todos estos documentos que puede disponer el investigador o la investigadora para su trabajo. Y no sé si Eh, vamos a pasar al video o nos vas a mostrar el otro documento. yo tenía por aquí también para mostrarles
algunos temas interesantes, por ejemplo, esto es de primera transferencia, ¿no? Sí. Esta es una, bueno, está, espero que sepan paleografía, pero yo les traje por aquí dice, recuerden que Antonio López de Santana, bueno, que la otra vez fue un debate ahí en un centro académico, ¿no? Dicen algunos que hay una comunicación en 1839, donde México le pide, perdón, el Soconusco pide a México que ya se integren a México, ¿no? Yo sé que hay muchas comunicaciones y hay muchos intereses políticos. Se podría leer, de hecho, en el libro de neutralidad. Sí, de Hay justos. curas, hay muchos actores, ¿no? Pero nosotros tomamos en cuenta que en 1842 hay una correspondencia a un militar de Oaxaca donde Antonio López de Santana toma la decisión de tomar Soconusco por la fuerza. Y hay toda una narrativa de que se adhirió por la vía democrática y que fue una elección del pueblo. Pues realmente era eso o el ejército, ¿no? Que ya había entrado. Entonces, Sí. se empieza a crear una campaña que, por ejemplo, para los antropólogos, estos documentos son muy interesantes. Poetas, antropólogos, lingüistas, ahora que ya también la literatura está considerada como una ciencia, ¿no? La están trabajando de esta manera. Se habla mucho de la mexicanidad del Soconusco, la mexicanidad de cómo se empieza a trabajar esta contextualización de ser mexicano, ¿no? Del Chiapas mexicano. Entonces, estos tipos de documentos que son antiguísimos, porque, por ejemplo, este es de 1845, a tres años de la adhesión de Soconusco a México, dice, se le recuerda a los mexicanos solemnizar con aplausos y regocijos la fecha conmemorativa de la independencia de México. Invitados todos los pueblos y distritos colindantes para acordar esta justa patriótica, ¿no? Y vamos a encontrar una serie de documentos desde este siglo hasta, de hecho, la historia contemporánea en 1940, 1950, siempre estos oficios y estos documentos Claro. que hacen mucho énfasis en hacer La estas mexicanidad. fiestas patrias, la mexicanidad, este Sí. civismo, estos actos cívicos tan importantes para poder conservar esa identidad y combatir esta parte separatista que tiene Soconusco. Correcto, Y después correcto. lo vamos a encontrar ya para los antropólogos, ¿no? En la televisión. Chiapas, la última frontera, ¿no? El país más mexicano. El estado más mexicano de México. El estado. Ah, Pues aquí tiene su antecedente en el archivo ah, histórico, ¿no? Hay una continuidad histórica de muchísimos años, de más de claro, 100 años, claro. que ustedes pueden Cristian, revisar ahí. no sé si Sí, podemos sí. ver el video, Claro, en porque este se sentido, nos está así muy avanzando el rápido, tiempo. les quiero mostrar un pequeño video donde habla un poco de cómo ha participado el archivo histórico con el museo. Y si tenemos una sala histórica de Tapachula y me gustaría proyectarles para que puedan ustedes ver Sí, este video, estos dos videos para que vean un poco el trabajo del archivo histórico. los dos de una vez. De una vez y ya los Vaya, comentamos. perfecto, perfecto. Cuestiones de Vamos a tiempo. esperar entonces. Ahí está Elías. Gracias, Elías. Un 23 de octubre de 1821, hace
hace exactamente 200 años, el alcalde proclamó la independencia de la entonces villa de Tapachula. Recordamos este episodio histórico con la exposición ilustrando la historia del Soconusco y Tapachula, que contiene 17 obras de arte visual realizadas por artistas de talla nacional e internacional. Pero hoy abrimos al público la exposición de fotografía y textiles, raíces y colores de Chiapas, que se compone de diversas artesanías que forman parte del acervo patrimonial del Museo de las Artesanías de Chiapas. Gracias a todos que han hecho posible estas dos exposiciones, que son motivo de orgullo para los tapachultecos y las tapachultecas, y nuevas razones para que más personas disfruten y admiren de nuestro hermoso Museo de Tapachula. Vamos a iniciar con este programa digitalizando la historia de Tapachula, con el que estamos aperturando a la ciudadanía los primeros 100 expedientes digitalizados para su consulta en el Archivo Histórico Municipal, favoreciendo la labor de la comunidad académica, investigadores, los escritores, cronistas y los docentes que trabajan en la construcción de la historia de Tapachula y del Soconusco. Tapachula está haciendo un ejemplo en ese sentido. Van a ver qué belleza lo que encontraron, porque el Soconusco, Tapachula, siempre ha sido un lugar muy importante para la consolidación del Estado mexicano y la forma en la que ha interactuado con Centroamérica. Yo les felicito muchísimo realmente por todo este esfuerzo. Muy bien. Pues cuando estuve en mayo estaba esta exposición que montaste, la primera que se mostraba, ¿eh? Que se mostró. Sí, fíjate que parte de ganar el Premio al Mérito Archivístico 2022 por el Archivo General de la Nación tiene que ver con estos proyectos. El proyecto de esta sala de museo es porque en esta mexicanidad, que era lo que les enseñaba en los documentos, el programa educativo de México, de la SEP, ha quitado de los programas de historia en las primarias, secundarias y preparatorias esta historia del Chiapas guatemalteco, ¿no? Del Chiapas de la Capitanía de Guatemala, del Chiapas central, o sea, lo han borrado del mapa y todo empieza con Miguel Hidalgo. Entonces, no puedes contradecir al padre de la patria, pues, esta narrativa. Claro. Y mira, esta sala de museo se hizo con la intención de captar a la gente para que pueda subir al archivo histórico, porque son los documentos que nosotros tenemos, los que les acabo. Y también es una de las razones por las que el archivo histórico no es tan popular en Tapachula. La gente, los culturales, los actores, recuerdan el Tapachula de 1970 y se emocionan con eso. Pero nadie trae en el imaginario colectivo, en esta construcción de identidad, nadie trae esta historia de Tapachula, pues porque no la vieron en la escuela. Por eso la importancia del trabajo de la sala de exposición. Y bueno, el proyecto de digitalización es el motor actualmente. Les cuento que tenía 6 personas de personal, me quedé solo con 2, soy yo y otra persona. Sí. No nos da más personal y estamos haciendo una colaboración con Unicach fuertísima, trabajando con servicio social, estancias de investigación. Ahorita, por ejemplo, en un hecho sin precedentes, se trasladaron 5 cajas, que es algo muy complicado jurídicamente, del archivo histórico a la Unicach, y la están trabajando algunos alumnos con la supervisión de un profesor ícono en archivística, ¿no? El doctor Sergio Nicolás Gutiérrez. Sergio Nicolás, entonces, claro. Estamos haciendo el trabajo con servicio social. Digo, ojalá que en algún momento pudieran contratar. Bueno, solo está José Manuel con vos, a quien le enviamos un saludo,
que es muy Exactamente. entregado y muy diligente en su trabajo. Cristian, ya para ir cerrando esta sesión, y ya tenemos casi una hora platicando, ¿qué temas de investigación son los que más se desarrollan en el archivo según tu experiencia hasta el momento? O sea, los investigadores e investigadoras, ¿cuáles son los temas más recurrentes? Mira, siento yo que hay un cortocircuito en los centros de investigación Ujú. porque entran con el protocolo agradándole al asesor, si no, no pasa, ¿no? Yo creo que el archivo te da la temática, creo que el archivo te va a dar la línea de investigación. Ujú. Eh, y es muy rico, muy interesante como investigador poder asistir al archivo y revisar esa gama de temáticas que se pueden tocar. Aparte porque ya estamos como un poco cansados de, pues todo el mundo va a estudiar Lázaro Cárdenas, ¿no? Todo el mundo se va a la neutralidad, todo el mundo se va a como a estos temas populares, pero hay mucho trabajo en otras categorías. Ujú. Te doy algunos ejemplos de la tercera transferencia Sí. para ir avanzando. Eso es lo que Por queremos ejemplo, para incentivar a los compañeros y compañeras que nos están exacto. escuchando. Yo de hecho estoy trabajando ahorita jornadas de alfabetización 1942 a 1960. Estoy trabajando eso. Hay mucho material de alfabetización y no hay nada escrito sobre esos periodos. Casi todo el desarrollo estabilizador, de Sí. Manuel Ávila Camacho hasta Luis Pasando por Miguel Alemán Echeverría, Valdés, Ruiz hay poco Cortines. trabajo. Si ustedes ven en la parte educativa, hay mucho que hacer. Podrían estudiar también estos procesos de mexicanidad, van a encontrar muchos documentos de este tipo de situaciones. Qué rico eso. Procesos, a ver, ahí que sí me detengo porque me interesa. Estos procesos de mexicanización que se Ujú. hicieron en Soconusco para antropólogos, no solamente para historiadores, para sociólogos, que gusten llegar al archivo y obtener este tipo de documentos. Yo Sí. hablaba con el poeta Balam Rodrigo, que me Balán parece que Rodrigo, lo ha aquí en San ganado todo. Cristóbal. Y él hablaba precisamente de este proceso del voceo, de la Ujú. mexicanización que existe. Y cuando le fui mostrando un poco de documentos, o sea, en sus proyectos que hace, él nunca consideró recurrir al archivo y poder utilizar esa narrativa histórica, ¿no? Que es tan interesante. Claro. Tengo, por ejemplo, algunos documentos de migración complicados porque hay que tachar algunas cosas por datos sensibles, Sí. pero tengo migración alemana, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, migración china, japonesa, contemporánea de los años 50. Bueno, yo la primera vez que visité el Archivo Municipal de Tapachula, les cuento, fue para una investigación que realicé sobre la Comisión Demográfica Intersecretarial que creó Cárdenas en el 35. O sea, ya no específicamente sobre lo del cardenismo, sino el problema guatemalteco. O sea, existía un gran problema porque había mucha gente, muchos campesinos e indígenas viviendo en el Soconusco en un limbo jurídico, no sabían su nacionalidad. Entonces, claro, son años de repartición de tierras, son años bastante álgidos por la nueva ley de migración que se intenta implementar en el régimen postrevolucionario. Y ahí está el trabajo de la Comisión Demográfica Intersecretarial, por ejemplo, que es un tema que todavía falta desarrollar. 1950, por ejemplo, los censos Ujú. de empresarios. Se hizo un censo a nivel nacional de empresarios. Eh, pues ahí vienen los censos, la publicidad es genial. Te quise Sí, proyectar el cartel el día de hoy, pero es muy pesado, está como sí. 52 megas, Me ya no te acuerdo lo pude proyectar. que me lo No te lo mostré, mostraste. ¿no? Sí, 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 cuando estuve allá, claro. Ahí están los censos. Hay también sobre ese mismo tema, sindicatos, las llegadas y salidas del ferrocarril en el Milagro Ujú. Mexicano, ahí Claro. están los descargues, las empresas, o sea, hay mucho que abrevar ahí y podemos llegar hasta los años 80. Ujú. También yo creo que lo más valioso y poco abordado del siglo XIX, pues son los juicios. O Sí, sea, de el Fondo investigación Judicial. jurídica, híjole, nadie le ha entrado ahí. Ujú. Es un tema que da mucho y hay
tenemos 3 secciones de casas de juzgados Sí. donde se pueden sacar. Bueno, es que... Yo veía a Fener, que Ajá. él se va a la Secretaría de Relaciones Internacionales y creo que Armando Méndez Zárate también. También. Se van a otros archivos, pero estos archivos que tenemos nosotros son archivos de la cotidianidad. Sí. Son archivos del problema del día a día. No es el archivo del terrateniente que está peleando la... No, es el que se puso borracho, que mataron una mula, que hicieron... Y eso te da reflejos de una historia muy rica, ¿no? Y claro. que no se ha trabajado. Incluso mostrarles que salieron los edictos de San Juan Chamula en una publicación de hace algunos años, es un libro grande. Se antoja como para poder digitalizar todo y hacerlo tomos. Correcto. Para poder sacarlo a la luz, sería increíble. Cristian, yo quiero recalcar 2 cosas para los compañeros y compañeras que nos escuchan también. Primero has mencionado algo importantísimo. El archivo te va indicando el tema de investigación. Yo siempre les recomiendo a los estudiantes, a las estudiantes, que antes de elaborar un proyecto de investigación visiten los archivos, porque uno como historiador o historiadora, ahí es que se percata qué se puede investigar, ¿verdad? Y a mí me interesó mucho cuando platiqué con vos y me compartiste el tema de investigación que ahora estás desarrollando. Y, o sea, ese tema nació en el archivo, me imagino. Sí. ¿Ya? La otra cuestión que lo hemos subrayado con Justus también, es que no hay tal excusa de que no hay archivos en Chiapas para investigar la historia de este estado. Al contrario, Justus en la primera sesión que tuvimos en el CIMSUR subrayó eso, ¿verdad? La cantidad de archivos que hay. Lo que pasa es que son poco conocidos, lamentablemente, ¿verdad? Y todo el mundo se va a Ciudad de México o se queda en el CUID, pero nuestra intención con Justus, con este seminario, es que descentralicemos esa investigación y, como vos decís, también que usemos otras herramientas para otro tipo de historia. Hay en la interdisciplina, yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas. El archivo puede ser un gran apoyo. Sí. Y bueno, todo el tema de neutralidad, creo que por ahí lo pueden encontrar. Sí. Tenemos actas de Jerónimo Cardona. Hay todo una serie de documentos que me parece que se pueden dar una vuelta y pueden encontrar ahí una temática interesante, ¿no? Claro, depende también de la perspicacia y la imaginación del investigador e investigadora, ¿no? Porque cuando fui en mayo me digitalizaron unos archivos sobre una visita que hizo Cárdenas en los años 30, bueno, a finales de los 30 creo yo que fue, y no interesa tanto que llegó el presidente, sino cómo lo recibieron, ¿verdad? Cómo se preparaba la sociedad tapachulteca para recibir a Cárdenas, o sea, era como una... En fin, yo quiero terminar esta charla que ha estado muy rica, muy interesante, Cristian, y te damos las gracias. ¿Cuál es el proceso de consulta? A ver, ¿cómo puede hacer un compañero, una compañera, tesista, investigadora, investigador que llega y dice, bueno, ya con esta charla que nos ha dado Cristian, pues quiero ir al archivo de Tapachula, quiero ir a sudar allá un rato? ¿Cuál es el...? Pues aquí están los lineamientos. Dice, sí se ve, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. En caso de solicitarse una visita guiada, pues hay que plantearlo con un oficio. El archivo es pequeño, por lo tanto, el acceso máximo debe ser como de 6 personas por protocolo, ¿no? Porque sí, no tenemos un espacio grande. Podemos recibir hasta 2 investigadores, yo creo, no más. Sí. Y bueno, pedirles a las personas que nos visitan que lleven su cubrebocas, por favor, de preferencia N95, y que lleven sus guantes, ya sea de látex, vinilotela, que no pueden ingresar alimentos ni bebidas. Tenemos un área donde pueden comer, si se quedan en estancias largas, al fondo tenemos una especie como de cuartito donde pueden y no es comer. El pollo campero, no es el pollo campero, no es el pollo campero. No. Porque luego sale muy caro estar en el pollo campero todo el tiempo, ¿no? Sí, claro, claro. Si van a hacer su lonche, pues tenemos un área, pero sí es bien importante que no puede estar la comida, ni el agua, ni el café, ni nada en las áreas de trabajo, ¿no? Y bueno,
En caso de visita de menores, siempre se les exige, por aquello de las excursiones, que se presenten con algún adulto, Sí. para que no vaya a haber detalles. Ahí está el correo del archivo histórico, el correo oficial. Sí. Se les pide, por favor, que manden un correo para una cita. Generalmente, cuando mandan el correo, les mando mi teléfono. Sí. Para preguntar cómo están, qué idea tienen, cómo ¿Cuál es el vienen. tema? Exactamente. Porque de pronto también, si vienen con mucha, o sea, si vienen algunos días, no importa el horario, nosotros podemos quedarnos en horarios nocturnos, en días que no abre el archivo, nos podemos quedar. Siempre tenemos esos, aquí abajo dice, ¿no? Horarios flexibles para investigadores, ¿no? Y estudiantes. Eso fue algo que me impresionó, te lo debo confesar. Sí. Y ha habido gente que se queda en la noche, ¿no? Sí. Que se va a las 8, 9 de la noche y dices, bueno, ahí nos vamos turnando, ¿no? Nosotros prohibimos, o sea, pueden meter su celular, pero sí les prohibimos que estén tomándole fotos a los documentos. Consideramos que es como un tráfico, ¿no? El tomar la foto. Aparte, el celular no te puede dar una resolución adecuada. Pues Esa es no es necesario. claro, esa es la pregunta que tengo. La reproducción, repografía se llama, ¿verdad? En archivística. La reprografía. ¿Tiene un costo, Cristian? Miren, se metió a la ley de ingresos del 2023. Va a tener un costo de 5 pesos por foja. Ya. Pero la realidad es que pueden sacar algunas fojas y si ya van a pedir más documentos, o sea, no sé, 50, 70, pues ya se habla con la persona para llegar a algún acuerdo, ¿no? Correcto. A veces se les pide un donativo de una caja de guantes o alguna cosa para el archivo y se hace el pago solo por uno o dos documentos. Correcto. Entendemos también que pudiera ser muy caro, ¿no? Y pues la idea es, al contrario, sacar estos documentos Por supuesto. a flote. Entonces sí, pues decirles lo de que no se permite, pues, comer y lo de el oficio de presentación es importante, de preferencia si está rotulado con la universidad, pero también lo pueden hacer de manera personal, no es ningún problema. Sí. El oficio es más con la intención de que el uso de esos documentos sea, pues, para que lo citen, ¿no? Para que tenga la referencia adecuada. Correcto. Ya sea los antropólogos en Napa, los historiadores en Chicago, no sé, que nos puedan ahí citar. Perfecto. Y creo que aquí tengo el de reprografía. Y bueno, aquí está. El de reprografía dice, hay que identificar y registrar los datos para localizar. Se van anotando, pues, donde estas fojas. Sí. Para que al final nuestro archivista pueda tener el control de esos expedientes e irlos digitalizando. Tarda como 10 días en entregarles a su correo electrónico las fojas. Solicitar al responsable del archivo la reprografía, que nos dé por favor un correo, un USB o dónde se van a poner estos datos. Hay que pagar los derechos, ya esto va a ser para el 2023. Sí. En dado caso que vengan por 5, por 6 fojas, pues son 5 pesos por foja, no hay problema. Pero si ya quieren más, bueno, ya lo platicamos, se pagan algunas fojas y ya se ve que tengan esa reprografía. Perfecto. Y los documentos se entregan en dos formatos, en RAW o CR2, que son de alta calidad. Para publicaciones de libros, revistas indexadas, no estén entregando JPG, sino que entreguen al diseñador editorial esos archivos para que los pueda trabajar y que quede mejor, incluso si van a utilizar su libro de portada, ¿no? Así es. Se puede hacer ahí algo interesante. O si van a hacer una narrativa documental, o si los van a exponer. Digo, hay muchas opciones, ¿no? Ahora hasta los investigadores están utilizando páginas sociales, ¿no? Para ir contando su investigación. Y el JPG es como para que lo puedan trabajar de manera más fácil en el teléfono, en la computadora. Sí. Y bueno, los archivos se entregan con un documento de autorización para la reproducción total
o parcial con fines académicos o culturales. Algo Ujú. importante aquí, también culturales. Una Sí, exposición, por ejemplo. Ahora, la Teodomiro Palacios es una secundaria de Tapachula. Le encontramos documentos de Teodomiro Palacios y estamos dándolos también para que puedan exponerlos en la escuela, ¿no? ujú, Entonces, lo puedan hacer en una lona o en algún foam board, no sé. ya. Entonces, no solamente para la parte académica de investigación, sino para cosas También. culturales. Vi que nos ibas a mostrar una fotografía del área de reprografía, si no estoy mal, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Ujú. Aquí tengo para que puedan conocer, bueno, uno, presumirles nuestros eventos, ¿no? Que tenemos. Perfecto. Este es nuestro evento de Digitalizando la Historia de Tapachula. Nos coordinamos con las universidades para capacitar a los chicos, vienen estancias de investigación de un mes. Ujú. A veces pues llevamos cajas también para que nos ayuden allá en la materia de paleografía y diplomática y archivística. Con Sergio Nicolás, por Eh, ejemplo, ¿no? con Sergio Nicolás, Sí. efectivamente. Este es nuestro módulo más moderno. Si pueden ver, tiene un cristal de fondo. En la parte de arriba se pone la cámara. Queda en cenital, Genial. completamente recto. Ujú. Y ahí están las luces. Las luces dañan el documento, pero se entiende que solo va a ser una vez y Solo que ya para se la van a reprografía. guardar y ya no se van a sacar. Claro, Del claro. lado derecho pueden ver una computadora que es la donde se registra. En este caso no estábamos digitalizando, estábamos tratando de arreglar un embrollo ahí porque estos documentos venían destrozados Ujú. y armamos el rompecabezas, ¿no? Esta es el módulo ya con la cámara para que lo conozcan. Es una cámara, bueno, pues muy profesional, saca unas tomas muy interesantes. Esos son nuestros pasantes. Y tenemos también otro módulo, es nuestra mesa, ¿no? También, donde trabajamos. Este módulo actualmente lo tenemos en el archivo del Estado. Sí. Están trabajando, precisamente Melissa, esta chica, está Ujú. trabajando en el archivo del Estado con mi tema de investigación, pero como somos archivistas también tenemos ese espíritu, les Mm. estamos haciendo su cuadro de clasificación documental de esos archivos, porque no Ah, tienen la clasificación. está en Entonces, el Centro Cultural Jaime Sabines, Jaime ¿no? Sabines. Correcto. Entonces, este módulo se fue para allá y bueno, con este estamos trabajando. Y creo que traigo por aquí otra, Sí, la última. no, No, ya traigo están las estas tres. fotos nada Sí. más. Bueno. Bueno, antes te quería mostrar algo muy rápido de tercera transferencia Ujú. para que vieran, perdón, Ah, la diferencia de documentos, ¿no? me acuerdo que me lo mostraste, sí. Estos documentos han sido un gran problema, porque por la ley de transparencia tenemos que borrar los archivos, los datos sensibles, Ujú. pero pues así como que tan borrado, ¿no? Pues ya no sirve tanto. No. Y Manuel es de pronto, mi asistente es muy exagerado. Yo le decía que me dejaba, que no me borrara tanto, solamente el nombre, pero bueno. Estos es interesante porque son migrantes alemanes que llegaron a Tapachula a vivir y ahí nos dice más o menos el negocio, a qué se dedicaban, la religión, Ujú. y son documentos del 45, 42. Ya. Este, este tipo de documentos es muy interesante y tampoco se ha tocado también migración china, miren. Ujú. Sí, es un tema que trabajó Miguel Lisbona, por ejemplo. Sí, Sí. sí, sí, sí. Que bueno, aquí estos archivos que se rescataron hace pocos meses Ujú. hubieran sido muy útiles, ¿no? Sí. Digo, qué lástima esta ley de transparencia y datos sensibles. Bueno. Este, que bueno. Y esto, miren, vengo insistiendo de las fiestas patrias. Este documento que les había mostrado, pues era un documento del siglo XIX, ¿no? Y aquí tenemos ya en 1957 y seguimos con estos programas de fiestas patrias en el puerto de San Benito. Ujú.
Y bueno, para que se den una idea de cómo era en ese momento la Ah, fiesta y patria. también tienen fotografía, Cristian, está fabuloso, eso no los Sí, había sí, visto. sí. Ahí están haciendo los honores, pues no, son gente de la playa, ¿no? No son tan Sí, claro, bien ahí. con la bandera. 1957, Y bueno, Cristian. exactamente. Y Sí, seguimos con este rollo, ¿no? De las interesante. mexicanidad. Ujú. Los procesos de Pues sí, mexicanización. Muy bien. Bueno, exacto. No, hay un tema interesante para investigar. riquísimo, riquísimo. La verdad es que yo siempre he pensado que gracias al trabajo que están desarrollando ustedes, tenemos la oportunidad de trabajar en la perla del Soconusco, en Tapachula. Así que, bueno, ya casi 1 hora y media, Cristian, no sentí el tiempo, pero seguramente los compañeros y compañeras tendrán preguntas. Tenemos un espacio, unos 10, 15 minutos Claro. para que pregunten. No sé qué, algún comentario, alguna pregunta que tengan, que aprovechen a Cristian si están interesados en realizar una investigación, en ir a sudar la gota gorda allá en Tapachula, Al pollo. al pollo campero, ¿verdad, Cristian? No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Dylan, adelante, Dylan, te escuchamos. ¿Qué tal? Buena tarde. Buenas tardes, Dylan. Antes que nada, pues le agradezco la plática que ha dado, me ha parecido muy interesante, muy enriquecedora. Sí. Y pues actualmente me encuentro trabajando una genealogía, de hecho es la genealogía de mi familia, yo soy historiador. Ujú. Voy a hacer así, traté de ser lo más breve. Sí. Mi abuela es del estado de Zacatecas y mi abuelo es del estado de Chiapas, es Ujú. de Mapastepec. Ya. Bueno, me han comentado tanto mi mamá como, bueno, esta parte de mi familia, la familia materna, digo paterna, perdón, que mucha documentación que se llegó que era de Mapastepec, se llegó a tramitar y pues por ende a resguardar en Tapachula. Ujú. Bajo este tenor, mi bisabuela de 100 años ya falleció, hace unos 2, 3 años, poco más, poco menos, me comentaba que su familia de ella era de origen español. Quisiera saber qué tanta documentación hay sobre migraciones españolas a esta zona, Buena o igual pregunta. mi abuela se está yendo, mi bisabuela se fue por otro lado, y si lo puedo encontrar en el La tercer tercera traslado. transferencia. Ajá. La tercera Gracias, qué amable. transferencia. Me parece que tenemos pocos documentos de migración española. Hay algunos, como los que mostré hace un momento. Híjole, desgraciadamente no hay mucho. Esa parte se rescató más en historia oral. Tenemos una sala que se llama de migraciones, que trabajó la maestra Frida Calcáneo. Y bueno, ellos prácticamente fueron a entrevistar a la gente que radica todavía en Tapachula y que ha conservado esta tradición de la historia oral, ¿no? Ujú. En ese sentido, te podríamos dar luz más o menos con las familias que pudieras ir a visitar para poder darle un seguimiento. Y documentación, bueno, podemos conseguirte algo, pero sí, de entrada te diría que no vamos a hallar, no vamos a hallar mucho, no Sí. no, Eh, no es mucho. yo estuve en julio en el Archivo General de la Nación de México, en la expresión de Lecumberri, y me interesó mucho que hay un fondo sobre extranjeros en México. No sé si es fondo, ¿verdad? No estoy seguro, pero hay una clasificación de españoles, guatemaltecos, chinos, hondureños, salvadoreños. Me gustaría revisar esos documentos y tal vez te puedan servir también, Dylan. Ahí están en el Archivo General de la Nación. Uno llega al área de referencia, ustedes saben que es un archivo tan inmenso ese, ¿verdad, Cristian? Y tiene que pasar obligatoriamente, perdón, por el área de referencia y ahí te dan un listado de los extranjeros en México, en fin, sería de complementar, ¿verdad? Porque esa es una cuestión que también uno puede hacer como investigador Si o hubiera algún investigadora. negocio Ajá, que tuvieran, que tuvieras el dato del aún negocio, que mejor. tuvieran una empresa,
por ahí los podríamos localizar en el censo del 50, ¿no? Correcto, sí, eso estaba. Si se registraron en este censo, podría ser. Y pues ahí están estos documentos de estos migrantes que sí hay españoles. Eso sí tengo a disposición. Aprovechando la pregunta que lanzó Dylan, esa es otra cuestión, Cristian, la capacidad que el investigador o investigadora tenga de consultar varios archivos, ¿verdad? O sea, de irse a los municipales, pero a la vez saltar a un archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del AGN, que son más abarcadores, más densos, más amplios, y ahí combinar esos archivos para hacer para sustentar mejor sus investigaciones. Eso es lo que se recomienda. Yo creo que es básico. Es básico, así es. Yo, por ejemplo, estoy proyectando para mi investigación 5 archivos. Correcto. Para empezar. Sí, para empezar. Para empezar. Sí. Porque luego te llevan a otros lados los archivos, ¿no? No sabe uno dónde termina. ¿Dónde vas a parar? No sé si alguien más tiene una pregunta, algún comentario para Cristian Camacho. Adelante, Lady. La escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Lady. Nada, pues felicitar todo el trabajo que ha estado realizando el maestro Cristian en el área de segundo. Comentaba hace rato acerca de los datos personales. Yo aquí tengo una duda sobre los archivos históricos, ¿no? Donde la ley de archivos menciona que son 70 años que deben de permanecer en el archivo de concentración si los documentos tienen información sensible. Después ya pasan a ser públicos por la documentación que mostró donde están secuestrados algunas información que tiene ahí. Entonces, ¿cómo determinaron este procedimiento para la información sensible? Pregunta puntual, gracias, la Lady. Política del miedo. Te cuento. Efectivamente, yo estos documentos los tenía a libre acceso por los 70 años que comentas. Pero el área de transparencia municipal no me permitió. Y creo que hubo un caso similar, no sé si le pudieran dar seguimiento ahí, cuando abren los archivos del 68 y del 72 de la CONASO, ¿no? De la Dirección General de Investigación. Estos abogados, lo que están alegando es que si yo veo el nombre completo y los datos y las direcciones, aunque ya hayan pasado los 70 años, yo puedo dar con los familiares y que esto puede ser complejo. Igual algunas actas de Lázaro Cárdenas que tengo en concentración, que estoy peleando a capa y espada, son tratos que vienen, o sea, de tierras a 100 años, ¿no? O que tienen una vigencia extraña, ¿no? Entonces, generalmente pasa con los abogados del jurídico. Desgraciadamente, siendo sincero, en lugar de analizar el caso bien, siempre optan por lapidar para no meterse en problemas. Siempre los archivos les dan un poco de miedo por cuestión de lo que puedan encontrar. Pero sí, son diferentes. Vino un compañero, el maestro Orozco Suart, que está en el área documental ahí en el IMSS, están haciendo todo están haciendo todo un trabajo ahí, y nos hablaban que los archivos de salud pública, por ejemplo, tienen duraciones diferentes, tienen un tratamiento diferente. Pero sí, esto de los 70 años, yo creo, maestra Lady, que si el documento es importante, hay que pelearlo con transparencia, ¿eh? Se meten los oficios y pues es un derecho. Creo que lo hablábamos con el doctor Cubillas hace tiempo. Es un derecho y te lo tienen. O sea, si uno sabe de la existencia del documento, también el acceso a la información es importante. Así es. Y se puede hacer los alegatos, ¿no? En ese sentido. Pero teniendo la certeza de que está el documento ahí, que es una de las cosas tristes también de concentración, ¿no? Bajan las cajas sin clasificarlas y hay un gran problema ahí en los archivos municipales. Y solo se traslada el desorden nada más, ¿verdad? Exactamente. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta. Pues,
tercera transferencia, digo, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero prácticamente me la traje en diablito al archivo histórico y nosotros la estamos clasificando y dividiendo y limpiando y haciendo todo de concentración, pues porque concentración no tiene capacidad para poder afrontar estas problemáticas, no tiene ni personal, ¿no? Entonces, sí, son las pues carestías que enfrentamos en nuestros archivos. No sé si alguien más pregunta, algún comentario. Sí, maestro, nada más. Bueno, en la documentación que tienen, de casualidad, ¿tendrán algún documento con algún sello muy, muy importante de algún personaje? Es que en mi caso estoy haciendo un análisis diplomático de sigilografía, de análisis de sellos. Ya. ¿Tendrán algún sello? Hay sellos de primero, segundo y tercer grado. En el caso de la colonia, estaba como el sello de real, ¿no? El del virrey, el sello de las autoridades más locales. Y posteriormente, cuando ya se independizan, continúan algunos sellos. Si te interesa, con gusto nos ponemos de acuerdo y te puedo ir pasando los sellos, pero te paso un tip. Hay un sello precioso que yo vi de un documento muy triste. Resulta que una persona tiene un documento de Antonio López de Santana, un nombramiento, pero el sello es con cera, es matérico y tiene una rosa así como de un material como de tela. Sí. Es un sello muy, muy particular. Yo tengo una foto. Desgraciadamente, ese documento anda rondando con alguna persona de Tapachula. Quieren 100,000 pesos por documento. Bueno, pero bueno, al menos la foto la tengo, ¿no? Te la podría pasar. Y el contacto, ¿no? A ver si te permitieran fotografiar ese documento. Y una triste historia, porque la persona que lo vende lo dobló en pedacitos y se lo puso en la bolsa del pantalón, en el Vips lo sacó, ¿no? Para abrirlo. Y como se rompió, le metió un cintazo para que no se siguiera rompiendo, ¿no? Entonces, híjole, qué triste. Es complejo. Sí. Bueno, pero ese sello me viene a la memoria. Sí. Nos ponemos de acuerdo. Claro. Y te paso con mucho gusto. Sirve mucho esa sesión con Cristian para que entren ustedes en contacto, ¿verdad? Y pueda desarrollar su investigación, Lady, de mejor forma. Bueno, se nos llegó el tiempo, Cristian. Ya. Así que en nombre del doctor Justus Fenner, que no puede estar ahora por estar en Ciudad de México desarrollando ahí una actividad en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en nombre de Justus y el mío, te damos las gracias, Cristian, por aceptar la invitación. Gracias también por dar este acceso a los archivos, ¿eh? Porque es sumamente necesario para los y las investigadoras e investigadores, y por tu tiempo, sobre todo, y por la dedicación. ¿Eh? Estuvo muy bonita la exposición, te lo agradezco mucho. Así que no sé qué mensaje de cierre nos tienes. Bueno, pues pues invitarlos al Archivo Histórico de Tapachula, ojalá se puedan dar una vuelta, conocerlo. Igual, si no tienen nada que investigar, pues pasar a conocer. Siempre hay un recorrido que se puede hacer, pasar al museo y bueno, recordarles o invitarlos a seguir con esta cultura de proteger el patrimonio histórico. La gente no lo ve, no ve el valor en el documento histórico y es importante transmitirlo, transmitir esta pasión, esto que te dicen los documentos, y en las escuelas, con los alumnos, con nuestros compañeros, nuestros familiares, para que poco a poco se vaya creando una cultura del respeto al patrimonio histórico documental, ¿no? Que ya en la ley está como monumentos históricos estos expedientes. Así es. Ojalá poco a poco podamos ir cambiando esta cultura en México y lleguemos a tener estos archivos que la historia de América necesita, creo yo. Excelente. Muchísimas gracias, Cristian. Y
Un abrazo para todos y todas las que han estado formando parte de esta sesión, ¿verdad? De nuestro seminario Un Mundo por Descubrir, acercamientos a los archivos en y sobre Chiapas. Feliz noche para todos y todas.